Muchos hombres viven atrapados en límites que nunca fueron reales. Creen que pensar en grande es arrogante, que aspirar a más es arriesgado, que soñar demasiado alto es peligroso. Y por eso reducen sus metas, ajustan sus expectativas y terminan conformándose con una vida mucho más pequeña de la que podrían construir. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el problema no es la falta de oportunidades, es la falta de visión, porque nadie actúa más allá de lo que cree posible. Y cuando usted piensa en pequeño, vive en pequeño. Pero cuando decide expandir su mente, cuando se permite imaginar una versión más grande de su vida, algo cambia. Sus decisiones se elevan. Su estándar se transforma. Su enfoque se vuelve más claro. Pensar en grande no es fantasía. Es dirección. Es darle a su mente un objetivo que lo obligue a crecer. Porque no se trata de lo que tiene hoy. Se trata de en quién puede convertirse. Y cuando empieza a pensar diferente, empieza a actuar diferente. Y cuando actúa diferente, su realidad deja de ser la misma. El primer paso para entender la verdadera magia de pensar en grande es aceptar que su vida nunca va a crecer más allá de su forma de pensar. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres intentan cambiar sus resultados sin cambiar su mentalidad y por eso se frustran. Trabajan más, se esfuerzan más, intentan más, pero siguen pensando igual. Y mientras su pensamiento siga siendo pequeño, sus resultados también lo serán. Porque todo empieza en la mente. Antes de cualquier acción, hay una idea. Antes de cualquier logro, hay una creencia. Y si usted cree que no puede, no lo intenta. Si cree que no es suficiente, se limita. Si cree que es demasiado difícil, se detiene. Ese es el verdadero problema. No es la realidad, es lo que usted cree sobre ella. El hombre que realmente empieza a crecer hace algo completamente distinto. Cambia su forma de pensar. Empieza a cuestionar sus límites. Empieza a desafiar sus creencias. Empieza a preguntarse, ¿y si sí puedo? Y esa simple pregunta abre una puerta. Además debe entender esto, pensar en grande no significa ignorar la realidad. Significa no dejar que la realidad actual defina su potencial. Lo que usted es hoy no es lo que puede llegar a ser. Y esa diferencia es enorme. La mayoría de las personas vive atrapada en lo que ve ahora, en su situación actual, en sus resultados presentes, y toma decisiones basadas en eso. El hombre que piensa en grande hace lo contrario. Toma decisiones basadas en lo que quiere construir. No en lo que tiene, sino en lo que busca crear. También ocurre algo muy importante. Cuando piensa en grande, su estándar cambia. Ya no se conforma con lo mínimo. Ya no se siente cómodo con lo promedio. Empieza a exigirse más, porque ahora tiene una visión más alta. Otro punto clave es que pensar en grande lo obliga a crecer. No puede quedarse igual. No puede seguir actuando de la misma forma. Tiene que mejorar. En disciplina, en enfoque, en acción. Y eso es lo que lo transforma. También debe entender esto. La mayoría evita pensar en grande porque da miedo, porque implica responsabilidad, porque implica salir de la zona de comodidad, porque implica fallar en el proceso. Pero el hombre que quiere algo más, lo enfrenta, acepta ese miedo y avanza. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que piensa en pequeño se queda. El hombre que piensa en grande crece. Mientras uno limita su vida, el otro la expande. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empieza a haber oportunidades donde otros ven problemas, porque su mente ya no está enfocada en limitaciones, está enfocada en posibilidades. Y eso cambia todo. Y aquí aparece una verdad clave. Usted no obtiene lo que desea, obtiene lo que cree posible. Por eso, si quiere una vida más grande, tiene que empezar a pensar más grande, no como fantasía, sino como decisión. Porque el hombre que cambia su forma de pensar, que deja de limitarse, que se permite imaginar algo mayor y empieza a actuar en consecuencia, es el hombre que empieza a cambiar su realidad. No de golpe, pero de forma inevitable. Y ese es el inicio de todo. El segundo paso para dominar la magia de pensar en grande es entender que su entorno actual no define su destino, solo define su punto de partida. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres limitan sus aspiraciones porque miran a su alrededor y concluyen que eso es lo que hay. Ven sus circunstancias, sus recursos, su situación actual y deciden que no pueden ir más allá. Pero ese es el error, porque lo que usted ve hoy no es un límite.
Es un inicio. La mayoría se queda atrapada en su contexto. En mi situación no se puede. No tengo lo necesario. No es realista. Y con esas ideas se detienen antes de intentar. El hombre que piensa en grande hace algo completamente distinto. Se separa mentalmente de su entorno. No lo ignora, pero no lo usa como excusa. Entiende que su realidad actual es temporal y que puede cambiarla. Además debe entender esto. Todas las personas que han logrado algo grande empezaron desde algún punto. No desde la perfección. No desde la ventaja total, sino desde donde estaban. La diferencia no fue su situación, fue su mentalidad. Creyeron en algo más grande y actuaron en consecuencia. También ocurre algo muy importante cuando deja de definirse por su entorno, empieza a tomar decisiones diferentes. Ya no elige lo cómodo, ya no elige lo inmediato. Empieza a elegir lo que lo acerca a su visión, aunque no encaje con su realidad actual, y eso cambia todo. Otro punto clave es que este cambio rompe la mentalidad de víctima. Deja de pensar esto me limita, y empieza a pensar esto es donde empiezo. Y esa diferencia es poderosa, porque ahora tiene control. También debe entender esto. Su entorno influye, pero no determina. Puede crecer a pesar de él, puede avanzar más allá de él, pero necesita decidirlo. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que se define por su entorno se queda. El hombre que se define por su visión avanza. Mientras uno se adapta a lo que hay, el otro construye lo que quiere. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empieza a ver su realidad como algo moldeable, no como algo fijo. Y eso le da poder, porque ahora entiende que puede cambiar. Y aquí aparece una verdad clave. No importa dónde está hoy, importa hacia dónde decide ir, porque su punto de partida no es su destino, es solo el lugar desde donde comienza. Y el hombre que entiende esto, que deja de limitarse por su entorno, que piensa más allá de lo que ve y que actúa en función de lo que quiere construir, es el hombre que empieza a expandir su vida. No porque cambió todo de golpe, sino porque cambió su mentalidad. Y cuando cambia su mentalidad, su realidad no tiene otra opción más que seguirle. El tercer paso para dominar la magia de pensar en grande es dejar de subestimarse, porque ese es el límite más peligroso de todos. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres no fracasan por falta de talento ni por falta de oportunidades. Fracasan porque se convencen de que no son capaces de lograr algo más grande. Y esa idea los detiene antes de empezar. No intentan, no arriesgan, no se exigen, porque en el fondo creen que no es para ellos. Ese es el verdadero problema. No es lo que está afuera, es lo que usted cree sobre sí mismo. El hombre que realmente empieza a pensar en grande hace algo completamente distinto. Deja de minimizarse. Deja de decir no soy suficiente. Deja de pensar eso es para otros. Y empieza a cuestionar esas ideas. Se pregunta, ¿por qué no yo? Y esa pregunta cambia todo. Además debe entender esto. Usted no tiene evidencia real de que no puede, solo tiene hábitos que no ha desarrollado aún. ¿Y eso es diferente? Porque los hábitos se construyen. La capacidad se entrena. La disciplina se desarrolla. La mentalidad se fortalece. Nada de eso es fijo. También ocurre algo muy importante. Cuando deja de subestimarse, empieza a actuar diferente. Se atreve más. Se expone más. Se exige más. Y eso genera crecimiento. Porque ahora está jugando a otro nivel. Otro punto clave es que subestimarse es cómodo. Le permite no intentarlo. Le permite no fallar. Le permite quedarse donde está. Pero también lo mantiene pequeño. El hombre que quiere algo grande rompe ese patrón. Prefiere intentar y fallar que quedarse con la duda. Y eso lo impulsa. También debe entender esto. No necesita sentirse completamente seguro para avanzar. Necesita moverse. La confianza no viene antes. Viene después de actuar. Después de intentar. Después de equivocarse. Y ese proceso es lo que lo construye. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que se subestima se limita. El hombre que se desafía crece. Mientras uno se queda en lo conocido, el otro expande sus límites. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empieza a descubrir de lo que realmente es capaz, porque se da la oportunidad, y eso lo transforma. Lo hace más seguro, más firme, más decidido. Y aquí aparece una verdad clave. Usted es mucho más capaz de lo que ha demostrado hasta ahora. Pero no lo va a descubrir si sigue pensando en pequeño. Tiene que desafiarse, tiene que incomodarse, tiene que atreverse.
porque ahí es donde está el crecimiento. Y el hombre que entiende esto, que deja de subestimarse, que se da la oportunidad de intentar, que actúa a pesar de la duda, es el hombre que empieza a desbloquear su potencial. No porque cambió todo de golpe, sino porque dejó de limitarse. Y cuando deja de limitarse, empieza a convertirse en alguien mucho más grande de lo que imaginaba. El cuarto paso para dominar la magia de pensar en grande es dejar de consumir contenido que lo hace pequeño y empezar a alimentar su mente con ideas que lo expandan. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres quieren resultados grandes, pero pasan horas todos los días alimentando su mente con distracciones, con contenido vacío, con información que no construye nada. Y eso tiene un costo, porque lo que usted consume moldea lo que piensa. Y lo que piensa define lo que hace. Así de simple. Si todos los días se expone a contenido mediocre, su mentalidad se vuelve mediocre. Si todos los días se rodea de ideas pequeñas, empieza a pensar pequeño. Y sin darse cuenta, limita su vida. El hombre que realmente empieza a pensar en grande hace algo completamente distinto. Protege su mente. No consume cualquier cosa. No se expone a cualquier mensaje. No permite que cualquier idea entre en su cabeza. Elige. Además debe entender esto. Su mente funciona como un sistema de programación. Todo lo que entra deja una huella. Ideas, opiniones, mensajes. Y con el tiempo, eso se convierte en su forma de ver el mundo. Por eso es tan importante lo que consume. También ocurre algo muy importante. Cuando empieza a alimentar su mente con contenido de valor, su forma de pensar cambia. Empieza a ver más posibilidades. Empieza a cuestionar sus límites. Empieza a elevar su estándar. Y eso lo impulsa. Otro punto clave es que este cambio no es inmediato, pero es poderoso. No se trata de un solo video. No se trata de una sola idea. Se trata de repetición, de lo que ve todos los días, de lo que escucha constantemente. Eso es lo que construye su mentalidad. Y aquí es donde quiero decirle algo importante. Si este tipo de contenido le está ayudando a ver las cosas diferente, a exigirse más, a salir de lo promedio, entonces manténgase cerca de este tipo de mensajes. Porque lo que usted consume todos los días termina definiendo quién se convierte. Y ahora quiero hacerle una pregunta directa. ¿Qué es lo que más ha estado alimentando su mente últimamente? ¿Cosas que lo hacen crecer o cosas que lo mantienen igual? Porque esa respuesta dice mucho de su situación actual. También debe entender esto. La mayoría no cuida lo que consume. Deja entrar cualquier cosa. Pierde tiempo en contenido irrelevante. Y luego se pregunta por qué no avanza. El hombre disciplinado no hace eso. Selecciona. Invierte su tiempo en lo que lo construye. Se expone a ideas que lo elevan. Busca información que lo desafía. Y eso lo transforma. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que consume basura mental se estanca. El hombre que alimenta su mente con intención crece. Mientras uno se distrae, el otro se desarrolla. Y esa diferencia se acumula. Día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empieza a tener más claridad, porque su mente ya no está llena de ruido. Ya no está saturada de distracciones. Está enfocada, y eso le permite pensar mejor, decidir mejor, actuar mejor. Y aquí aparece una verdad clave. No puede construir una vida grande con una mente alimentada por cosas pequeñas. Tiene que elegir, porque lo que entra en su mente termina saliendo en su vida. Y el hombre que entiende esto, que cuida lo que consume, que alimenta su mente con intención, que se rodea de ideas que lo impulsan, es el hombre que empieza a pensar diferente. Y cuando piensa diferente, empieza a vivir diferente. Y ahí es donde la magia de pensar en grande realmente comienza a manifestarse. El quinto paso para dominar la magia de pensar en grande es dejar de medir sus sueños con la lógica del presente y empezar a proyectarlos desde su potencial. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres destruyen sus propias metas antes de empezar porque las evalúan con lo que tienen hoy. Miran su situación actual, miran sus recursos, miran sus resultados y desde ahí deciden que algo es demasiado grande. Pero ese es el error. Porque lo grande no se construye desde lo que usted es hoy, se construye desde en quién puede convertirse. La mayoría de las personas limita sus objetivos para que encajen con su realidad actual. Hace planes realistas. Se pone metas alcanzables. Reduce su visión para no sentirse incómodo. Y con eso, se queda igual. El hombre que realmente piensa en grande hace algo completamente distinto. Se permite imaginar sin limitarse.
No se pregunta cómo lo hago con lo que tengo. Se pregunta en quién tengo que convertirme para lograrlo.